que la comunidad del Ultimate esté segura de que tú eres un jugador capaz de autorregular el partido o las situaciones que se puedan presentar en un partido. Es cierto también que muchas de estas situaciones se vuelven empíricas y yo puedo leer el reglamento a lo mejor 15, 20 veces, pero hasta que no me sucede una situación en un partido, pues no me voy a atrever incluso a marcarlo, ¿no? ¿Cuántos no nos ha pasado o cuántos no nos pasó que cuando éramos jugadores principiantes, pues no nos atrevíamos a marcar un pick hasta que en algún momento alguien nos llamó un pick a nosotros, ¿no? Entonces ya entendimos, ya sé cómo funciona el pick, ya sé cómo, o sea, ya sé cómo se aplica eso que leí al campo, ¿no? Entonces, pues también entender que la experiencia es súper importante y entonces esto de conocer las reglas no se trata solamente de leer el reglamento, de repasarlo miles de veces, de pasar los exámenes incluso, sino también se trata de que podamos trasladarlo a situaciones reales de campo. Y esto es súper importante de mencionar porque en el tema de cómo enseñar espíritu de juego son muchas cosas, son muchas de las respuestas que podemos obtener de cómo enseñar y es practicando. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces en los equipos dejamos de lado la parte práctica del espíritu de juego y solamente pedimos a nuestros jugadores que se lean el reglamento, que pasen sus exámenes, pero no lo llevamos más allá y no los llevamos a hacer una práctica. Digo, sé que no es en todos los casos, pero en general creo que es poco el tiempo al que se le dedica al espíritu de juego dentro de los entrenamientos. Pasa muchas veces eso, ¿no? De que, no sé, es el inicio de temporada, quieres asegurarte que todo el mundo conozca lo básico, o es el final de temporada y quieres que todo el mundo se sepa todas las jugadas, todas las cosas, y el espíritu de juego empieza a tener un papel secundario dentro de la estrategia, Pero quería comentar en este caso un ejemplo, cuando nosotros íbamos a participar con Jalaperos en 2015 en el Panamericano en Cancún, en una de las concentraciones que tuvimos, hicimos una práctica donde todo el tiempo teníamos que estar marcando a la persona con el disco, con mucho contacto, pues sí, haciéndole literal foul. Y una de las justificaciones, y me voy a permitir mencionarlo tal cual se nos dijo, es que nos decían, vamos a jugar contra equipos colombianos en el Panamericano. Los colombianos juegan con mucho más contacto físico del cual nosotros estamos acostumbrados. Entonces tenemos una de dos, o que acostumbrarnos a jugar con ese contacto o acostumbrarnos a saber que nos están haciendo un contacto para poder marcarlo. Y entonces así lo practicamos y pues digo, sirvió porque pues inmediatamente cuando tú sentías un contacto en un partido, al menos en mi caso, recuerdo que yo sí en un partido contra un equipo colombiano sentí un contacto, inmediatamente lo identifiqué, pues, a lo mejor un poco por la práctica que ya habíamos tenido, ¿no? Pero sí es importante que cuando hagamos un drill, que cuando hagamos un ejercicio en nuestros entrenamientos, pues podamos al menos mencionar cuáles son las reglas que están involucradas en ese ejercicio, cuáles son sí, las partes del reglamento que se pueden involucrar o que podrían suceder en esta situación de juego que estamos planteando en este ejercicio, en este drill. Bueno, entonces eso es en cuanto al conocimiento de reglas y saber que se puede perfeccionar también en la práctica. Eh, Evita el contacto físico. Si recuerdan, en la hoja de calificación dice faltas y contacto físico, y eso es lo que nosotros calificamos al otro equipo, pero en cuanto a el movimiento de espíritu de juego, lo que nos dicen es evitar el contacto físico. Este es un tema seguramente de mucho debate, de mucha, sí, donde podríamos llevarnos un buen rato si lo quisiéramos, pero a mí me gustaría abordarlo de la siguiente forma, y es que, bueno, más adelante les voy a mostrar, pero hay un video de la WFF donde nos dice tres, digamos, principios fundamentales o tres verdades que tenemos que conocer sobre el Ultimate. Y es que el Ultimate es un deporte de no contacto y está así por definición. Es evidente que en jugadas muy apretadas o jugadas donde dos jugadores están corriendo hacia el mismo espacio, evitar el contacto físico es complicado, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Entonces, si yo sé que no todavía, bueno, sí, si yo sé que todavía no tengo la técnica suficiente para hacer un salto vertical o completamente vertical sin
poner en riesgo la integridad física de mi contrincante o la mía, o mi propia integridad física, pues a lo mejor me vale la pena que me guarde ese saltito y pues ponerme a defender después, ¿no? O alguna cosa así. Sé que esto puede llevar a mucha controversia, sé que, o sea, no le estoy diciendo que dejen de defender con tal de no lastimar a alguien, bueno, sí, ahí sí, pero con tal de no tener un contacto físico. Eh, entonces, sí vale la pena como revisar esto. Quería comentarlo así, de que en México tenemos este debate interminable sobre el contacto físico, y a mí se me ha presentado en muchas ocasiones bajo el siguiente argumento. Si tú vas a una competencia internacional, va a haber más contacto físico del que hay en México. Y casi, casi te dicen que te tienes que acostumbrar y que te tienes que, como, sí, acostumbrar. O sea, te tienes como dejar llevar con el movimiento del contacto físico en el Ultimate, donde si tú quieres destacar o quieres llegar a los altos niveles de competencia, tienes que aceptar que va a haber contacto físico. Yo en verdad difiero de esa corriente, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el contacto físico es un reflejo de una falta de técnica en muchos casos. Sí, no en todos los casos, pero en muchos casos creo que el contacto físico, sobre todo el incidental, se puede evitar con una mejor técnica de salto, con una mejor técnica quizás de carrera, o incluso guardándome un vuelo innecesario porque voy corriendo en la misma dirección que mi compañero rival, ¿no? Entonces, sí, eso está bien dicho, pero que mi rival, entonces. Bueno, acá está el video de, aquí me falta una T, perdón por la falta de ortografía, pero se llama Longest Ultimate Point Ever. Yo creo que era el punto de Ultimate más largo que había existido, dura creo que unos 20 minutos, pero en resumen es un punto entre Canadá y Japón, en el Mundial de Japón, donde, pues, para resumirlo rápido, se dieron con todo. Algunos lo atribuyen como a la falta de nuevo publicidad, lo siento. Creo que ya lo tenía abierto. No, ok, ya lo cerré. Bueno, algunos lo atribuyen un poco a la falta de comunicación entre los jugadores canadienses y los japoneses. El tema del lenguaje seguramente era una barrera, eso nadie lo pone en duda, pero de todas formas, o sea, eh, este punto es larguísimo y hay demasiado contacto. Si no lo puedo abrir en este momento, les voy a pasar todos los links de todos los videos que estoy acá presentando. Sí, hay mucha publicidad, lo siento por eso. Pero bueno, el punto es eso, o sea, si nosotros podemos evitar el contacto más allá de la barrera del lenguaje, pues seguramente nuestro espíritu es un poco superior. La verdad, sí, gracias Mine por responder ahí la pregunta que estaba en el chat, yo no tenía conocimiento. Entonces, bueno, eso, el contacto físico siempre que se pueda evitar debe ser evitado, está dentro de la definición de nuestro deporte y como tal tenemos que aceptar que nuestro deporte es de no contacto. Si queremos que haya un poco más de contacto, o sea, más bien, para mí no debería de ser un debate o un acuerdo en común entre jugadores o entre equipos como de, oye, esto sí lo podemos jugar con un poquito más de contacto, porque lo que a mí no me gusta de eso es que hay una línea muy delgada entre el contacto que se acepta y el contacto que ya no se acepta, y eso nos lleva a tener problemas en los partidos, ¿no? Como de todo el tiempo estamos chocando y de repente sí lo aceptamos, pero cuando es un universe point, ese mismo choque que antes lo estaba aceptando, ahorita ya te lo voy a marcar como foul. Y ahí es donde se empieza a hacer un poquito más turbio esa frontera entre el contacto que es aceptable y el que no es aceptable, y pues si podemos evitarlo desde el principio, pues mejor. Bueno, eso en cuanto a contacto, y vamos a pasar a lo que sigue, es disfruta jugando. Permíteme un segundo, tengo que avanzar acá. Ok, si lo recuerdan, en la hoja de calificación de espíritu de juego dice actitud positiva y autocontrol. Y para mí esta es una de las categorías que es más difícil o de las más difíciles de calificar. Cuando hay mucho contacto en un partido es evidente, es incluso hasta sensorial, ¿no? O sea, tú puedes sentir a la persona haciéndote contacto, pero en el tema de disfrutar es mucho, mucho más difícil saber
si estás disfrutando un partido, puede ser un partido muy cerrado y a lo mejor estás estresado y quieres ganarlo, pero interiormente, a lo mejor si te exploras un poquito más, estás feliz de que estás compitiendo en esas instancias, ¿no? Entonces, para mí es un poco más difícil de juzgar. En la hoja de ejemplos de cómo calificar, habla mucho sobre ejemplos, ¿no? Ejemplos de si te presentaste al rival, si fuiste agradecido, si aplaudiste buenas jugadas del rival. Son como demostraciones de que el partido nos ha llevado a un punto en el que ambos equipos lo estamos disfrutando. De repente hemos tenido en Cóndor, recuerdo algunas discusiones dentro de los círculos para calificar al otro equipo, como el debate de si decirse groserías está bien o mal dentro de un equipo, como cuando, no sé, alguien de mi equipo falla un pase y yo por acá le estoy gritando, eres un no sé qué cosa y bla, bla. Pues obviamente quizás no sea lo ideal, pero si es parte de su, ¿cómo decirlo? De su dinámica de equipo, el decir groserías, si a ellos no les perjudica, pues quizás no debería de ser tan mal visto, pero lo que sí tenemos que saber es que si a mí como jugador del otro equipo me causa un conflicto interno y me hace disfrutar menos el juego, pues tal vez sí debería de pensar en bajar un poco ahí la calificación, porque a final de cuentas mi actitud en el campo va a repercutir en los demás jugadores o en el otro equipo, ¿no? Entonces, sí tener muy, muy claro eso. Entonces, pues, para calificar esto hay que tener en cuenta las actitudes que pueden evidenciar el enojo o la frustración en los jugadores, o las actitudes que evidencian el que lo están disfrutando, ¿no? O sea, como incluso comentar con los jugadores del otro equipo en la línea, saber qué les está pareciendo el partido, como cosas así. Eh, ok, entonces eso en cuanto a disfrutar el juego, y también comentar que también se puede practicar dentro del equipo. A lo mejor es un poco más difícil trasladarlo a una situación real de juego, como para pensar en un drill donde el objetivo de este drill va a ser disfrutar el juego, pues está un poco complicado. Pero lo que sí podemos hacer es tener charlas dentro del equipo en las cuales podamos definir la postura del equipo ante ciertas situaciones, para que cuando estén sucediendo en el campo sepamos qué hacer o cómo abordarlas. Si tenemos que decirle a nuestro capitán de espíritu, oye, no nos está pareciendo que ellos estén insultando, por favor coméntales, o como cosas de ese estilo, ¿no? Tener acuerdos, tener esos límites definidos dentro del equipo para saber cuando el otro equipo no los está respetando o no los está pues llevando a buen puerto en temas de disfrutar el juego. Eh, También quería comentar, poner aquí el ejemplo que hemos tenido en un par de partidos con Caguas. Se nos ha mencionado por parte de ellos, a Cóndor en un par de ocasiones, que nosotros a veces, bueno, que a ellos les cuesta identificar cuando nosotros estamos disfrutando el juego, porque nos clavamos muchísimo en la sensación del querer ganar, querer ganar, querer ganar, y parece que eso hace un poco turbia la visión de si lo estamos disfrutando o no. Evidentemente, pues yo creo que es cierto, yo creo que hay que tener esa frontera un poco más clara, y pues es bueno que dentro de los equipos se platique. Nosotros hemos platicado muchas veces que nos gusta ganar y que nos parece divertido ganar, pero pues también hay que entender que en el momento en el que no vas ganando, no te estás divirtiendo, pues es complicado, ¿no? Entonces, pues vale la pena como que todos podamos explorar eso al interior de los equipos, ¿no? Bueno, entonces voy a pasar al siguiente tema, y tiene que ver con la imparcialidad. Ya veíamos hace ratito el ejemplo de este chico donde eh, hace el drop y se levanta, festeja su gol, y pues la imparcialidad tiene que ver con el poder aceptar llamados o el poder aceptar resoluciones de juego que no necesariamente favorecen a mi equipo, ¿no? Entonces, si yo sé que uno de mis compañeros está haciendo, hizo un foul y se está debatiendo, pues a lo mejor yo tengo que aceptar que sé que es un foul y le tengo que decir a mi compañero, oye, sí hiciste un foul, ¿no? Entonces,
retráctate o piénsalo 2 veces. Yo, desde mi perspectiva, sí fue un foul, etcétera, ¿no? Esta ayuda incluso pues puede venir de parte de los Game Advisors, como ya nos comentaban, pero tener en claro que son perspectivas y que no son determinantes en cuanto a los Game Advisors, ¿no? Incluso cuando yo pido un comentario o pido la opinión de los jugadores a mi alrededor, pues tampoco son opiniones determinantes, pero sí vale la pena que si ya me tomé el tiempo de escucharlos, pues analice o interiorice al menos lo que se me está diciendo. Entonces, también quería comentar que es bien complicado a veces confundir la imparcialidad con el buen hondismo, ¿no? Como bueno, sí, voy a aceptar el foul para no entrar en conflicto. Sí, voy a aceptar que hice travel para no entrar en conflicto, etcétera. No se trata de eso, porque incluso si tú aceptas un llamado que perjudica a tu equipo solamente por no entrar en conflicto, pues estás teniendo un mal espíritu de juego contigo y con tu propio equipo, ¿no? Entonces, a lo mejor estás haciendo buena onda con el otro equipo, pero no estás siendo imparcial. Estás solamente, pues sí, evitando, desviando el conflicto y no estás llegando a una resolución realmente a través de un diálogo, sino simplemente lo estás dejando pasar. Me ha pasado y seguramente a muchos nos ha pasado que hemos estado en algunos llamados donde la otra persona parece que ni siquiera nos escucha y nos dice, sí, 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 bueno, tú dices que es foul, sí, vale, órale. Y la sensación que deja realmente, pues no es para nada agradable. A lo mejor el otro tipo, la otra persona lo está haciendo un poco por frustración o a veces lo está haciendo porque solamente no quiere discutir más y quiere continuar jugando. Pero si ya se paró el juego, vamos a tomarnos el tiempo de discutirlo. No digo que nos tomemos todo el tiempo del mundo y que nos tardemos 5, 8 minutos, sino lo más rápido que podamos, pero sí tener la disposición de escuchar y escuchar con el afán de interiorizar lo que me está diciendo la otra persona y no solo escuchar por escuchar. Entonces, imparcialidad, pues sí, tener la capacidad de aceptar resoluciones no favorables a veces para mi equipo, o incluso plantearlas tú mismo, ¿no? O sea, si tú sabes no es, que la resolución no te favorece, pero que así sucedieron las cosas, pues vale la pena que lo digas. Otra cosa que quería comentar sobre imparcialidad era el tema de los otros deportes. Nos gusta mucho pensar en la idea de que en el Ultimate o de que solamente en el Ultimate existen los ejemplos de buen espíritu o de deportividad. Seguramente, aquí yo tengo un ejemplo de esgrima. Creo que no voy a intentar abrir el video porque ya me estoy rindiendo con este tema de la publicidad, pero todos podemos pensar en situaciones o en ejemplos en otros deportes donde hemos visto imparcialidad, en partidos de fútbol donde va el tipo y le dice al árbitro, oye, no era penal, y pues ya, no lo pites, ¿no? O jugadas en partidos de tenis donde le dicen al rival, oye, pues te conviene desafiar la decisión del juez porque yo desde aquí vi que no fue fuera tu servicio, ¿no? Entonces, pues desafía al juez y el otro tipo va, lo desafía y pues no era fuera, ¿no? O en esgrima, donde personas con estos sensores de repente saben que no los tocaron y el sensor ya le dio el punto al otro y dicen, oye, pues sabes qué, no me tocó nunca. Y como podemos encontrar en diferentes tipos de deportes, muchos ejemplos de imparcialidad. Entonces, no quedarnos clavados con la idea de que solo en el Ultimate existe la honestidad, de que solo en el Ultimate existe la imparcialidad, porque es una idea a veces errónea y no digo que todos la tengan, pero pues aclararlo, ¿no? Eh, Después, comunícate respetuosamente o comunicación en la hoja de espíritu de juego. Aquí puse la imagen sobre el manual de cómo resolver un llamado que hicieron nuestros amigos de Ruta. Y lo resume en estos pasos que yo creo que, bueno, a mí en lo personal me gustan mucho, que es avisa que hay un llamado, que se detuvo el juego, etcétera. Respira, tómate un momento. Muchas veces esto de respira es súper importante y lo dejamos pasar muchas veces, ¿no? Entonces nos hacen un llamado y antes de que la otra persona nos diga pío, nosotros ya le estamos contestando, ¿no? Entonces, tómate un momento, relájate y entonces sí, ya da tu perspectiva. Ahí dice, ¿no? El siguiente paso es justo eso. Explica, contar de manera calmada qué es lo que sucedió, ¿no? Escuchar a nuestro rival. El siguiente paso es tener esa disposición de escuchar y saber cuál es la perspectiva del otro. Les recuerdo que
en los llamados muchas veces tenemos la dificultad de encontrarnos con temas sensoriales, donde a lo mejor yo registré un contacto en mi hombro de parte del otro jugador por, no sé, tengo más terminales nerviosas o lo que sea, y la otra persona ni siquiera me sintió, ni siquiera sintió que rozamos, ¿no? Entonces se vuelve un tema de nuestros sentidos en el cual no tenemos que tener la misma perspectiva que nuestro rival, y eso es súper importante que lo tengamos en claro, ¿no? Informarse es asegurarse que tengamos la información o perspectivas de las personas a nuestro alrededor, resolverlo, tratar de tener una resolución en la que ambas partes estén conformes, aunque no sea, si yo marqué foul, a lo mejor pues no voy a estar tan conforme como si me hubieran aceptado el foul si se regresa a la jugada, pero a final de cuentas se va a resolver. Vamos a seguir jugando desde un punto en el cual no hay un punto de vista o un par de puntos de vista ahí que se confrontan, ¿no? Y pues celebrar, yo creo que celebrar que hay una resolución, agradecerle al otro por el buen diálogo, y qué mejor forma de celebrar que seguir jugando, ¿no? Creo que eso es súper importante. Igual acá había un ejemplo de comunicación respetuosa entre dos equipos en un mundial. Igual ya no voy a intentar poner el video, igual les paso los links. Pero pues es eso, ¿no? Es una jugada donde lanzan un pase, se ve que roza el pasto y al final la chica del equipo lo agarra como de, pues quiere seguir jugando, pero le marcan piso, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de buena comunicación, porque al principio solamente intervienen las dos jugadoras involucradas y después piden un par de opiniones más, pero siempre se ve que hay una línea de respeto y al final se acepta el llamado de piso, ¿no? Y la chica ni siquiera se había dado, probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que había tocado el piso el disco, y no es que quisiera sacar ventaja en el sentido de, pues voy a ver si nadie se dio cuenta, lo levanto y sigo jugando, no pasa nada. Hay que tener eso en cuenta, de que tenemos que estar dispuestos a dar ese beneficio de la duda. Ahora, hablábamos ya un poco de cómo entrenar estas habilidades del espíritu de juego, que ya las pusimos en sus respectivas categorías, y yo lo resumo en tres fases súper importantes, ¿no? Uno es comprendiendo el espíritu de juego, comprendiendo cada una de estas ramas del espíritu de juego. Eso es, pues, leer las reglas. Acá justamente estaba el video que les comentaba hace rato de 3 principios básicos del espíritu de juego. Uno es que nuestro deporte es de no contacto, la otra es que podemos no estar de acuerdo en los llamados, y la otra es, si no recuerdo mal, es la voluntad de escuchar. Pero igual vayan a ver ese video, la verdad es muy cortito y habla de cosas que seguramente, si están en esta plática, les van a interesar. Entonces, comprender el espíritu de juego, comprender el reglamento, comprender un poco más a nuestro deporte para poder llevarlo a la práctica, como ya les había mencionado, sobre drills, ejercicios, charlas. Y de nuevo quiero enfatizar en que cualquier momento de la temporada es un buen momento para abordar el espíritu de juego, para abordar prácticas de espíritu de juego, charlas de espíritu de juego. Cualquier momento es tan bueno como otro, ¿no? Y la última es actualizándote, ¿no? Actualizándote en cuestiones de reglamento. Cuando yo empecé a jugar, el reglamento vigente era el de 2013. Después, creo que el anterior a ese era de 2009. Después fue el reglamento de 2013. Después, hace un par de años, el reglamento de 2017, que es el que continúa vigente, y que no sé si muchos sepan, pero este año, a partir del 1 de enero, salió un apéndice que ya estaba vigente para todas las competencias de este año, que hablaba justamente de cómo se tienen que tratar la resolución de llamados de foul, ¿no? De cuando se recibe un foul. Entonces, no quiero interiorizar tanto en eso, o sea, como en la regla y el qué dice y cómo se resuelve, sino que vayan ustedes, lo vean, porque pues siempre es mejor, y ya si tienen dudas, pues acérquense con alguien de sus compañeros que ya lo haya leído, y si no, igual pueden acercarse a mí.
Pero bueno, entonces el punto es que todo el tiempo el reglamento de Ultimate se está actualizando, hay interpretaciones oficiales. Recuerden que cuando nos enfrentamos a un tema del lenguaje, podemos enfrentarnos a la subjetividad del lenguaje, donde mi interpretación no es necesariamente la misma interpretación que le da otra persona. Entonces, para eso, para resolver esos temas, la WFDF nos ha presentado unos documentos que se llaman interpretaciones oficiales de las reglas del Ultimate, y pues vale la pena que las lean. No estoy seguro, pero creo que también para el próximo año se va a actualizar el reglamento del Ultimate, entonces pues estar pendientes siempre a esas actualizaciones, estarlas leyendo y estarte renovando. Pasa seguido, y no debería de pasar tanto, que de repente nos enfrentamos a jugadores o equipos en los que claramente se ve que están desactualizados o desinformados en temas de reglamento y no está tan padre cuando tú sabes que la regla se actualizó y sabes ahora cómo se resuelve y, y estás enfrentándote a un jugador que tiene, no sé, quizás más experiencia que tú o lo que sea, pero no sabe el reglamento y a veces hasta se puede tomar como, oye, pues estás abusando de las reglas nuevas porque yo no me las sé y es como, pues no, chavo, tú no te las sabes, o sea, no estoy abusando, así son las reglas y pues la invitación a que todo el mundo se actualice, ¿no? Bueno, y bueno, ya por último, hablar sobre el premio al mejor espíritu de juego. Quisiera mencionar que no siempre tiene que obsesionarnos esta idea de ser campeones de espíritu de juego. Se menciona ahí, o hemos escuchado seguramente todos, que el espíritu de juego es el premio más importante de todos dentro del Ultimate. Seguramente la mayoría de los equipos, no sé, preferiría ser campeón de competencia a ser campeón de espíritu de juego, porque es para lo que te preparas físicamente todo el tiempo, lo que sea, y la preparación en cuanto a espíritu de juego normalmente es relegada un poco. No digo que sea en todos los casos, seguramente hay equipos que le dan mucha más seriedad a este tema, o mucha más importancia, y, y está perfecto, está igual padre, ¿no? Entonces, sobre el campeonato de espíritu de juego de Slash en el Mundial, yo quería mencionar que para mí tuvo un papel fundamental la participación de nuestro capitán de espíritu de juego, que fue Lalote. Y lo menciono porque es difícil pensar que un equipo que estuvo involucrado en un círculo de espíritu en un mundial pueda tener las posibilidades de ser campeón de espíritu de juego. Y pues mencionar que nosotros tuvimos un partido, pues no diría excesivamente ríspido, pero hubo un par de percances al menos que nos llevó a tener un círculo de espíritu de juego con uno de los equipos de nuestros partidos de grupos. Y llegamos a esas instancias, pero yo recuerdo o sea, mucho que la participación de Lalo en ese partido fue fundamental para, en primer lugar, proponer el espíritu de juego, que si no mal recuerdo era una herramienta pues medianamente nueva para los torneos de Ultimate. La propuso en un partido, se llegó a la resolución del conflicto, pudimos seguir jugando ese partido sin mayores complicaciones. Y además, otro de los papeles que él hizo era asegurarse de que la comunicación en todos nuestros partidos pues fueran adecuadas, saber quiénes eran las personas que hablaban inglés del otro partido, comunicar quiénes de nosotros hablábamos inglés, hacer ese trabajo o sea, desde antes de los partidos, pues resultó en tener partidos con muy buena comunicación, con muy buen goce, diría él. Entonces, creo que ese papel fue importante. Ahora también quería mencionar que en Cóndor hemos tenido muy buenos capitanes de espíritu de juego que le han dado una importancia que va más allá del ir a hacer estas cosas en los torneos, de ir a hablar con el otro equipo, de resolver las cosas, sino que le dieron la importancia de obligarnos a tener pláticas de espíritu de juego, obligarnos a tener pláticas de equidad de género dentro de nuestro equipo. Entonces, en la medida en que un capitán de espíritu de juego le dé esa importancia o ese valor a esas cuestiones dentro de un equipo, pues seguramente tu equipo va a tener un poquito más de posibilidades de desarrollarlas y de practicarlas, ¿no? Que era lo que hablábamos antes. Este, bueno, y también mencionar que existe dentro de la comunidad
también un debate muy grande dentro de varios miembros, o defendidas ambas posturas por varios miembros de la comunidad entre si el espíritu de juego funciona o no funciona, ¿no? Si realmente podemos tener partidos competitivos dentro del Ultimate que no necesiten árbitros. Y seguramente todos nos hemos enfrentado a un partido ríspido donde pues pareciera haber la necesidad ese, de esa tercera figura, de esa tercera persona que nos diga cómo se tienen que resolver las cosas, cuál es la resolución de las cosas. Pero si me preguntan directamente, yo soy pro espíritu de juego. A mí no me gusta tanto la idea de tener la necesidad de acudir a una tercera parte. A mí me gusta pensar en que si todos podemos practicar el espíritu de juego, si todos le damos esa seriedad que mencionaba antes, esa práctica y acostumbrarnos a que en nuestros entrenamientos podamos hablar más de espíritu de juego a la par de la preparación física, a la par de la preparación táctica, técnica, etcétera, pues podemos tener una mejor comunidad con menos necesidad incluso de acudir a veces a los Game Advisors, que para mí esa figura responde muy bien a la necesidad a veces de esa tercera parte, pero para mí es suficiente con que no tengan esa última palabra, sino que nos den su punto de vista, ¿no? Un punto de vista al que podamos acudir con total certeza de que van a ser imparciales, ¿no? Entonces, bueno, el debate existe, seguramente cada uno de ustedes tiene ahí diferentes perspectivas y si quieren ahorita lo comentamos. Y pues, listo. Eh, Hablar un poquito sobre las figuras, ¿no? El Game Advisor, como ya lo dijimos, que tiene ahí la chance de dar su perspectiva, su opinión siempre que le sea requerida y están siempre muy atentos, muy cercanos a las jugadas. Los observadores de USA Ultimate, ellos sí tienen la facultad de determinar en algunos casos, sobre todo cuando se les pide su opinión, su palabra sí se vuelve determinante, pero pues justamente como lo menciono, la diferencia con los árbitros es que ellos, los árbitros, sí pueden intervenir en cualquier momento, ¿no? Entonces, los observadores no, solamente dan su opinión y regulan cuando se les pide, pero cuando se les pide son determinantes. Y los Game Advisors no. Ellos dan su opinión cuando se les pide. Entonces, para que quede clara ahí las diferencias, saber siempre cuando juegas un torneo de Ultimate es súper importante saber dónde estás jugando, bajo qué reglas estás jugando, qué cosas son las que aplican en ese torneo, ¿no? Entonces, me ha tocado jugar a veces contra personas, no sé, que vienen de otros países a México a jugar, digamos de Estados Unidos, y pues todavía vienen y como no conocen tanto las reglas de la WFF porque el reglamento de USA Ultimate pues es el que ellos manejan, ¿no? Sí, comentar también que hay un esfuerzo de parte de la WFF y de USA Ultimate de llegar a una convergencia dentro de los dos reglamentos y están tratando de hacer estas modificaciones que han salido últimamente sobre, como la última, el apéndice de 2020, es para llegar o llevar un poco más hacia esa convergencia con las reglas de USA Ultimate. Me preguntan aquí sobre si hay actualizaciones en miras de integrar al Ultimate en los Juegos Olímpicos sobre la figura de espíritu de juego y la ausencia de un juez como tal. Esa es una pregunta interesante porque se ha planteado, o al menos me han planteado varias veces, la posibilidad de que no se ha incluido aún al Ultimate dentro de la cartelera de los Juegos Olímpicos, justamente por la falta de un juez o de un árbitro, ¿no? Que de repente al Comité Olímpico pudiera interesarle más un deporte que tuviera eso, justamente, jueces. O puede ser también incluso por temas económicos, por otros temas que tienen que ver más allá del deporte. Pero si han visto los partidos de World Games, donde ya se ha incluido en un par de ocasiones al menos al Ultimate, en eso sí existe una figura. No estoy seguro si alguien tiene un aporte ahí de si son Game Advisors o tienen las facultades de un Observer, pero en los World Games sí existe una tercera parte, ¿no? Entonces, ok, alguien ahí por ahí dice que son Game Advisors, Janet López, gracias. Entonces, bueno, tendrían las facultades entonces de Game Advisors y ya nos los están
confirmando. Sí, hay otros casos, ¿no? Como menciona Jurvix, hay otros deportes que no tienen como esa facultad de tener jueces, pero, pues no sé, en el caso de un deporte eh, en teoría tan vistoso como en el Ultimate, a lo mejor les parece mejor la idea de tener eh, jueces, ¿no? Ahí quizás entraría un poco a discusión los temas o los intereses económicos. Recuerden o recordemos que en Estados Unidos las ligas se han tenido que enfrentar a este tema cuando quieren que las ligas sean televisadas o puedan tener tratos con cadenas de deportes como, no sé, ESPN o Fox, ¿no? Que les han, pues, puesto ciertas trabas justamente por el tema de la autorregulación, ¿no? Eh, sí, podría también tener que ver con el movimiento del público, ¿no? El saber si, la verdad es que desconozco, en realidad desconozco si es eso lo que ha detenido al Ultimate de entrar a la cartelera de los Juegos Olímpicos, pero sí seguramente podríamos pensar que tiene algo que ver, ¿no? Y seguramente la WFF está buscando de qué manera se puede resolver eso para que podamos entrar a esa cartelera lo antes posible, ¿no? Que seguramente todos lo queremos. Y bueno, en cuanto a la presentación, también el último tema sería esto, del espíritu de juego en la vida. Acá pongo la imagen de Justin Trudeau, donde pues sí, todos, o no sé si todos sepan, pero él era un jugador de Ultimate, fue coach de Ultimate en alguna universidad. La playera que está usando en esa foto es justamente la playera de la selección de Ultimate de Canadá. Entonces, pues el Ultimate nos puede llevar a grandes cosas en la vida, aparentemente, ¿no? Pongo la imagen de la discusión de la chica en el tráfico. Recordemos la parte que hablábamos de comunicarnos con respeto, ¿no? Hay veces que todos, a mí me gustaría muchas veces, y seguramente lo he hecho, le pito y le, no sé, hasta le recuerdo hasta lo que no a la persona que se me cerró, lo que sea, y quizás hay una mejor forma de hacerlo, ¿no? Y la otra es la imagen de las personas con el dinero, cuántas veces nosotros hemos devuelto más, o sea, te dan más cambio del que deben y pues si tienes o eres lo suficientemente honesto e imparcial, pues le vas a ir a dar a la cajera que te dio más cambio de lo que debía para... ejemplos hay muchos, ¿no? Recordar que el Ultimate, pues justamente nos tiene que enseñar esto, ¿no? Nos tiene que enseñar valores, nos tiene que enseñar a comunicarnos con respeto y a la resolución de conflictos a través del diálogo. Eso es súper, súper importante. Entonces, pues si esto lo podemos aplicar en el campo, pues ¿por qué no lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Y pues, listo. En el documental que les presentaba al principio de la plática, que se llama Love at First Flight, o Amor a Primer Vuelo, al final dicen esta frase, ¿no? Como, no puedes comprar la felicidad, pero tú puedes comprar un frisbee, lanzarlo por ahí y vas a estar muy cerca. A mí me gusta mucho, la verdad es que yo creo que a todos los que estamos en esta plática el frisbee nos hace felices de una forma u otra y pues comprarlo resulta un tanto barato. Entonces, bueno, en cuanto a la presentación sería todo. Aquí están los links, si quieren ahorita los pongo en el chat de todos los videos que presenté y que pretendía presentar en la plática. Ahorita los pongo ahí. Entonces, en cuanto a la presentación sería todo. Pues gracias a todos por, por estar acá y bueno, vamos a abrir ahora, digamos, el foro a preguntas, a comentarios. Igual, por favor, antes de que se vayan o de que se desconecten, pues por favor dejen ahí un comentario en el chat de si les gustó, de si no les gustó, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. ¿Me escuchan? Hola Edgar. Vale, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Sanjam. Para todos los que están allí, me presento Sanjam de Colombia. Hemos tenido la oportunidad de charlar ya con algunos de Federación. Trabajo como Game Advisor en Colombia. Ya llevo 2 años certificado, 9 años trabajando en temas de
observador y Game Advisor aquí en Colombia. Y pues muy agradecido por el espacio y todas las personas muy bonitas. Yo llegué un poquito tarde porque se me pasó y sé que me la perdí porque creo que no la grabaron. Y, pero una presentación muy bonita, bastante entendible. Creo que tiene muchas cosas coherentes, muchas cosas que incluso nosotros aquí en Colombia hemos charlado. De hecho, en esta misma conversación hay algunos participantes del equipo de Game Advisors en Colombia que, pues, que invitamos para escuchar la presentación. Entonces, pues agradecer porque hay muchas cosas muy interesantes, muy bonitas que creo que ustedes están construyendo. La invitación a toda la comunidad de México a que sigan aportando y trabajando en temas de espíritu de juego. Tenemos muchas cosas similares. Hay otras tantas que ya nosotros creemos que hemos evolucionado, en las que vemos que ustedes todavía pues están, seguramente llegarán en algún momento, pues probablemente. Y bueno, no, pues súper, Edgar, una muy buena presentación, grandes puntos de vista, súper chévere todo. Yo pues Muchas lidero gracias. también el grupo aquí en Colombia. Invitados a que nos sigan en redes, ahí todos los lunes estamos generando información con Súper. temas de espíritu de juego, entonces creo que pues al final todo va sumando. Pues Sí, muchísimas muchísimas gracias, gracias por estar acá. Gracias. con todo gusto. Igual, si alguien tiene alguna duda, otro comentario positivo solamente se vale. No, no es cierto. Pero no, a todos gracias por tomarse el tiempo de escuchar y eh, déjenme ver si hay alguna duda. Voy a tratar de leer. Eh, bueno, no encuentro dudas, agradecimientos de parte de todos, pues más bien gracias a todos. Eh, bueno, estaré aquí un par de minutos más. Si, mientras si alguien quiere participar, adelante, estamos abiertos y qué mejor tener aquí, aprovechar el espacio donde tenemos a varios Game Advisors donde podrían aclararnos ciertas dudas, ¿no? Nos preguntan cuáles son las redes, Sanjam, de su grupo. Ya lo pusieron por ahí en el chat. Eh, Buenas ah, a todos. ¿Cómo están? Qué pena. hola, Ya, ¿qué tal? una opinión. No quería irme sin dar una opinión para ustedes. Sí, Pues claro. digamos, frente a todo lo que expusiste, es que estaba ahí como, no puedo quitar el micrófono. Bueno, ya visto el panorama, o sea, me parece muy bueno todo lo que expones, sobre todo desde la perspectiva que la expones, que es como jugador en torneos internacionales y como entrenador. Me parece muy Sí, bueno. Hay un tema que a mí me gusta digamos, proponer cuando hablan de espíritu de juego. Y es, nosotros como entrenadores tenemos una visualización programática de todo el proceso deportivo. Entonces, para sí, nosotros, entre comillas, llevar a una persona del punto cero, en el que no sabe nada, al punto competencia, en el que ya debe tener todas las habilidades o más o menos todas dominadas, pues requiere de un paso a paso. Ese proceso requiere para nosotros, hoy siglo XXI, requiere tomar muchas fuentes de cosas que ya avanzaron en la historia. Entonces nosotros sabemos administrar las cargas, manejar el volumen, manejar los testeos, manejar los retesteos, manejar las diferentes fases del entrenamiento. Todo esto mismo, yo quiero hacer una invitación y es a que lo documentemos como organizaciones y podamos crear, yo no estoy diciendo que una biblioteca, pero sí unos referentes conceptuales sobre qué funciona y en qué medida funciona. Hay cosas que funcionan más que otras, pero nunca lo vamos a saber, digamos, nosotros desde la perspectiva de Colombia, del juego colombiano, tenemos cosas que hemos visto por experiencia propia, pero es muy difícil encontrar documentación sobre qué se ha hecho para entrenar el espíritu de claro. juego.
Entonces, digamos que tú lo definías en 3 puntos fundamentales, que era comprender, practicar y actualizar. Sí, Pero entonces, hay una metodología que pues es libre de cada quien y de acuerdo a la educación que tenga y al nivel investigativo al que quiera llegar. Si quiere hacer claro. una investigación de corte longitudinal con 2, 3 grupos pre-posante y si a eso le quiere aplicar 2 o 3 hipótesis diferentes a cada grupo, qué sé yo, pero que podamos comenzar a construir conceptualmente, creo que nos va a fortalecer, sobre todo a este tipo de encuentros que estamos teniendo, ¿sí? Porque pues Sí, evidentemente tú lo dijiste en tu presentación, el último no es el mismo en todos los países, pero sí claro. hay cosas que debemos tener en común. Y hay herramientas, sobre todo quiero irme de pronto a ese tema, a puntualizar, tema de herramientas y tema metodologías, como para que comencemos a construir. Es una invitación, ustedes construyanlo, de pronto acá también lo comenzaremos a construir, yo personalmente también. Claro, Hay procesos en los que he comenzado a meter la mano para que suceda y poquito a poquito iremos viendo mejores publicaciones al respecto o ver publicaciones al respecto, porque es bien difícil de verdad encontrar documentación sobre eso. Entonces, sí, nada, sí, ese sí. era mi aporte y de todas formas, de todo el contexto que nos mostraste me pareció muy bueno, muy genial y muchas gracias de verdad por el espacio y si quieren hacer más e invitarnos, pues acá vamos a estar presentes. Muchas Seguro gracias. que sí. Muchas gracias. Sí, pues tomar el aporte, ¿no? Entre más podamos construir como comunidad y tener documentación a la cual se haga accesible a la comunidad internacional, incluso, pues qué mejor, ¿no? Poder tener acceso a estas cosas, ¿no? Entonces, de mi parte, sí, yo te puedo decir, pues, en primer lugar, poner a disposición esta presentación para ustedes. Si la gustan, déjame tu correo y te la mando ahí por mail. O a quien guste, igual de los que estuvieran presentes, les puedo mandar la presentación. Si gustan utilizarla o revisarla, modificarla, etcétera, serán libres de hacer lo que gusten. Pero sí, entre más aportes podamos tener acceso a ellos, pues podemos construir mejores cosas, ¿no? Sobre documentos de espíritu de juego, de equipos que han trabajado de espíritu de juego, me parece que allá en Colombia se llevó mucho, algunos equipos hicieron de vamos a aceptar los llamados, ¿no? Vamos a tratar de Así que el que llamado. le acepto el llamado y mencionar, bueno, según las cosas o las fuentes que yo he consultado, esto también venía desde Clapham, ¿no? De Gran Bretaña, que ellos también hicieron ese movimiento en algún momento cuando les fue muy mal el espíritu de juego. Y pues son propuestas interesantes que de repente, pues vale la pena que nuestros equipos las puedan explorar, pero justamente el acceso a esos conocimientos, el acceso a esas propuestas es la que muchas veces hace falta, ¿no? Entonces, pues sí, si podemos hacer una red donde podamos tener acceso a este tipo de información, pues qué mejor. Eh, Pues nosotros ya la tenemos. Si gustan, sí, están nuestras redes. J, que es quien acabo de hablar, y por ahí vi que está también Elvis, si mal no estoy. uh-huh, eh, Pertenecen a un grupo. Nosotros somos Game Advisors Colombia. La mayoría ya estamos certificados por la Federación Internacional, pero sí, nuestro movimiento es Game Advisors Colombia. O sea, nosotros no dependemos de la federación. Somos un movimiento propio, somos una organización propia que ha venido trabajando intensamente el último año en pro de generar mecanismos, herramientas, pedagogías o metodologías para que los equipos empiecen a entrenar su espíritu de juego. Porque entendemos que está súper bueno, en el manual de Game Advisor menciona que nosotros somos garantes del espíritu de juego. claro. Pero, pero a nivel cultural, sobre todo de México hacia abajo, e incluso creo que España, en toda esta parte latina, la figura de Game Advisor es una figura de policía, es una figura de policía. Entonces, cuando está el Game Advisor, me pinto y me peino y me maquillo y me pongo el arete y todo el tema y me peino las pestañitas, las cejitas, todo. Pero cuando no está, entonces ya como que de repente ya puedo escupir, ya me puedo sacar los mocos, ya puedo despelucarme, ya puedo oler a chucho, Sí, ya no importa. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que realmente hay que ir un poco más profundo y tú mencionabas varias cosas allí y ir más profundo es, por ejemplo, poder empezar a entrenar temas de espíritu de juego. Tú mencionas a la par
no sé si a la par, porque yo soy de profesión licenciado en educación física, Ajá. y el espíritu de juego y el reglamento es un poco tosudo, o sea, es un poco complejo, que sentémonos aquí, o sea, vinimos 2 horas a entrenar y tengo el frisbee ahí, está la cancha y estoy parando la cancha y no, sentémonos 20 minutos a charlar y como que, Sí, carajo, yo me claro. voy a moverme, quiero saltar, quiero, pero claramente ahí es donde está el desafío de generar estrategias, o bien sea en el entrenamiento, que sean muy cortas, muy dinámicas, muy en la misma metodología del entrenamiento de correr, de saltar, pero digamos, ni ir al extremo de correr y saltar, pero tampoco al extremo de sentémonos aquí 20 minutos. Y ahí es donde está el desafío, ¿cómo hacemos? Pero también fuera de los entrenamientos, ¿cómo podemos entrenar el espíritu de juego? Para poder ir un poco más profundo en temas de que cuando se vaya a un mundial o cuando estés en las finales, yo creo que para ninguno de ustedes en México es un secreto que el nivel deportivo que se vive en Colombia es un nivel bastante alto. Sí, claro. Y pues aquí nosotros, y yo soy, pues lo corroborará J, no porque, o sea, yo pertenezco a un grupo de Game Advisors, digamos, élite en nuestro país. Regularmente las finales en Colombia somos 2 o 3 los que regularmente venimos estando en las finales. Y yo ya llevo 9 años en esto y regularmente estoy en finales. Entonces, el nivel competitivo es durísimo, es potente. Los errores que yo puedo cometer o cualquiera de nosotros se cobra porque el nivel es muy alto. Entonces, el tema es cómo logramos llegar a que la gente, prevención, por decirlo de alguna manera, prevención, o sea, cómo logramos que la gente llegue a esos partidos de tan alto nivel donde se use el punto de vista del Game Advisor en la menor medida. Y eso Claro. aplica para poder lograrlo. Nos hemos dado cuenta nosotros que hay que arrancar desde antes, desde los entrenamientos, desde el que menos sabe. Por ahí hay una frase que dice, seremos tan fuertes como nuestro jugador más débil. Sí, seguro. Y se miden todos, se miden no solamente a nivel competencia, saltar, correr, técnica, forehand, backhand, layout, sino también en temas de espíritu de juego, porque o sea, al final también eso es un parámetro bastante interesante que define al Ultimate en relación a muchos otros deportes. Nosotros ahí, a través de las redes que ya pusieron, muchas gracias a quien ya las puso en el chat, estamos y tenemos una herramienta muy bonita que son todos los lunes, sacamos un Advisor Monday, Dios mío, yo tengo que hacerlo, se me olvidó, gracias. El Advisor Monday los lunes, es que yo soy el que tengo que diseñarlo ahí, bueno. El Advisor Monday lo sacamos todos los lunes y se alimenta de las preguntas que tienen las personas que nos hacen a través del chat interno. Esas situaciones que a veces, porque te digo, hay situaciones que solo pasan en Latinoamérica o por lo menos en Colombia. Nosotros le Sí, preguntamos a Ruber, le preguntamos a Sheila, no tienen ni idea de cómo se resuelven. Nos ha correspondido a nosotros solucionar, porque pareciera que solo pasa por nuestra cultura latina. Y claro. están Qué resueltas, interesante. y están resueltas ahí en los Advisor Monday. Ya llevamos 42, 43 semanas publicando. Vamos a sacar un Advisor News que es sobre el tema del manual de Game Advisor para que la gente también como que sepa qué es el Game Advisor de alguna manera. Y a través de otras herramientas digitales que buscamos, el Kahoot, sacamos un Kahoot que Qué esperamos padre. empezar a seguir moviendo. Y todas estas herramientas lo que están buscando es que los equipos encuentren metodología y herramientas para poder entrenar internamente a sus equipos y que las personas empiecen a eso último que tú pusiste, espíritu de juego en la vida diaria. Porque al Claro. final el reglamento en el 1.1 dice, pues, conocer las reglas. Y el 1.2 dice ser honesto, ser objetivo, ser imparcial. No dice hacer. No dice hacer honestos y hacer objetivo, hacer imparcial, sino ese ser. Es un tema del Sí, ser. claro. Es un tema, tiene que ver claramente con el hacer, pero es un tema del ser. Y si tú te pones a ver, y creo que los que me escuchan, ni en el apéndice, ni en los casos, ni en el diagrama de flujo de decisiones, ni en las señales, se hacen aclaraciones de espíritu de juego. Solamente se hacen aclaraciones a partir de la segunda hoja del reglamento.
Sí, claro. Ahí hay mucho que analizar y es por qué se tiene que hacer tanto análisis, pareciera del hacer, pero la hoja de espíritu de juego no hay aclaraciones por ningún lado, porque es un tema tan profundo que bueno, hay mucho que trabajar. Nosotros estamos trabajando, invitados a que nos sigan, a que pregunten, porque estamos construyendo no solamente para Colombia, sino creemos que podemos dejar de ser consumidores de Ultimate, que es lo que hemos venido haciendo a nivel Latinoamérica, Sí. y empezar a ser más allá que consumidores propositivos en todo lo que tiene que ver, sobre todo con temas de espíritu de juego. Gracias. Gracias por el aporte. Pues igual, o sea, mencionar que justo esa es la intención de esta plática, ¿no? El tratar de dejar un poco de lado el tema del consumismo, de solamente consumir lo que nos llega del norte y tratar de empezar a proponer, pues al menos en principio esta charla y algunas otras donde podamos analizar cuestiones de espíritu de juego. Gracias por la invitación ahí a tus grupos. De mi parte seguramente es algo que voy a revisar, me llama mucho la atención. Por ahí hay una pregunta de María Laud. Me dice, Edgar, ¿podrías platicarnos sobre mi experiencia con selecciones juveniles y cómo se abordó el tema del espíritu de juego? Ejemplos de drills o actividades y gracias por la charla. Pues sí, en las selecciones juveniles, bueno, cada equipo estaba regido propiamente. Estábamos en el equipo femenil, sub-20, y ahí lo que intentaba hacer en todos los entrenamientos era justamente lo que mencionaba hace rato dentro de la conferencia, que en cada drill que hiciéramos se estuviera claro cuáles eran las reglas que estaban involucradas. Me apoyé mucho en el trabajo de las capitanas y del resto de las jugadoras en que se estuvieran repasando las reglas continuamente, que tuviéramos claro todo el tiempo qué situaciones de juego estábamos enfrentando en cada uno de los entrenamientos y qué cosas eran las que nos podían marcar o tener en un partido referente a lo que se estaba trabajando. Debo decir que no fue perfecto, evidentemente, nuestro trabajo en espíritu de juego, porque siempre hay cosas que se pueden profundizar mucho más, que se pueden abordar con más tiempo, con más planeación. Y como mencionaba, muchas veces, desafortunadamente, y me incluyo en eso, en planeación de entrenamientos, tendemos a dejar de lado la práctica de los elementos de espíritu de juego, pero justamente el concientizar y el abordar este tema ahora, pues es justo eso, tratar de que tanto en los equipos en los que yo me he involucrado como las personas que están involucradas en esta charla, pues puedan ser propositivos en cuanto a actividades, no sé, drills, ejercicios, juegos, ¿no? Por ahí teníamos como la propuesta de hacer, no sé, juegos de mesa con, no sé, cartas de espíritu de juego, cosas que nos puedan ayudar a abordar situaciones, ¿no? Entonces, pues la verdad es que puntualmente no te podría decir ahorita como ejemplos muy precisos, pero lo que sí te podría mencionar es que la creatividad de cada uno de los equipos, en Mala Fama, donde está María, que es quien pregunta, pues somos testigos de que tienen muchísima creatividad y entonces si se les ocurren algunos, pues por favor también compártanlos, que es bien importante, ¿no? Ahora... Pues mi marido, mi novio. Esperen, Jaime, Jimbo, está prendido tu micrófono. La tercera. Ah, listo, ya lo silencio. Lo más descarado. Como bien, ¿no? Porque no es un puto violador, le agarró la lengua. Pero no fue eso el caso, ¿no? El caso que fue como... Listo, gracias. Ahora otra pregunta de Karen. Dice, ¿qué piensas sobre el tema de la reputación o el consejo de un Game Advisor? ¿Hasta dónde es válido y bien visto que elijas algo contrario a lo que propones, el Game Advisor, supongo? Y... Karen, si sigues ahí, podrías profundizar si quieres la pregunta. Tenemos la participación de aquí varios de Game Advisors, pero por lo que entiendo es si creemos que está mal visto no aceptar la opinión de un Game Advisor o qué tanto eso puede ser como mal visto dentro de la comunidad. Entonces, bueno, mi perspectiva personal, y ahorita le damos la palabra
a Sanjam o a Jota para que nos digan su punto de vista. Mi perspectiva es que no tienes que tener miedo de no aceptar la opinión o la perspectiva del Game Advisor. Justamente es eso, es una perspectiva. Sí debes de aceptarla si, bueno, yo creo que deberías de aceptarla si crees que él tiene una mejor perspectiva que tú. Si tú ibas corriendo y no te diste cuenta de si pisaste dentro o fuera por atrapar el disco, tú seguramente tu concentración estaba más enfocada en saber si atrapabas el disco que si estabas dentro o fuera, y a lo mejor el Game Advisor tuvo una mejor perspectiva de si estabas dentro o fuera. Entonces ahí creo que valdría mucho la pena, pero si tú estás muy seguro de lo que tú estás diciendo y a lo mejor el Game Advisor tiene una perspectiva diferente, pero de verdad sensorialmente estás seguro, no tienes que verte obligado, no tienes que tener miedo a que te juzguen por no aceptar la perspectiva del Game Advisor. Eso sería mi aporte. Igual si J, Samjam quieren profundizar un poquito ahí sobre la respuesta a la pregunta, bienvenidos. Bien, no, está súper acertado. Claro, hay un tema con respecto al reglamento y los que trabajamos como Game Advisors. Yo hace ya bueno, desde que me operaron, hace 6 años no juego, pero llevo 20 años en el tema. Es cuando tú recurrentemente, cuando tu equipo No sé, recurrentemente, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Cuando un equipo recurrentemente, y recurrentemente es ya a la segunda oportunidad de que llama a un Game Advisor, no lo tiene en cuenta, no, o sea, por ejemplo, es un llamado de falta, el Game Advisor da su opinión, el jugador que hace el llamado no le parece el punto de vista del Game Advisor y contesta la llamada, y vuelve y se da una oportunidad, por ejemplo, de un travel o de un pick, cómo se organiza un pick, y vuelven a llamar al Game Advisor y el Game Advisor vuelve a intervenir y se contesta la llamada, el equipo al final del partido puede, basado en eso, calificar en ciertos puntos de la planilla de espíritu de juego con 1 o con 0 y dar como justificación que el otro equipo no advirtió o no tomó en cuenta los puntos de vista del Game Advisor. Eso, sí, eso está, pues, digamos, en documentación de WFF lo pueden encontrar. Entonces, no es que se esté obligado, pero el Game Advisor se ha entrenado para ver el Ultimate desde un lugar diferente. Yo ya no veo el Ultimate, me cuesta verlo como jugador, sin embargo soy entrenador también, entonces tengo que estar de los dos lados. Sin embargo, el Game Advisor regularmente entrena su ojo bajo la experiencia también claramente del jugador para comprender qué está pasando en las situaciones. Somos expertos en reglamento y en situaciones de juego. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que tú en una jugada puedes estar en 150, 160 pulsaciones por minuto, una semifinal, quieres ganar, el Game Advisor está en 70 pulsaciones, o sea, está caminandito, medio trotando. Entonces, claro, el criterio también es interesante porque, pues, primero, no está queriendo que ninguno gane. Pues, bueno, en mi caso yo pues, no me afecta quién gane y además estoy en la tranquilidad de lo que estoy viendo. También está en potestad del Game Advisor cuando es llamado, si tiene duda, y es una duda normal o natural, decir que no puede dar el punto de vista, que no, porque no vio, no tiene la perspectiva, y dejar en los jugadores la decisión final, que puede ser devolver el frisbee. Claro. Karen, listo. Muchas gracias. También hay una pregunta de Tavo Mitre. Dice, ¿qué tanto debería de formar parte del espíritu de juego como criterio de desempate? Siendo la regla número 1 de nuestro reglamento y en qué nivel debería de estar si es que fuera necesario. Pues pregunta quizás difícil, ¿no? Es difícil saber si se debería de tomar como tal o no el
el espíritu de juego en criterios de desempate. Me parece que había o hubo algún momento en el que sí se utilizaba, no estoy seguro si todavía es así, pero no sé, la verdad es que hasta me da un poquito de miedo saber si debería de... Ah, tú tienes una opinión. Sí, sí, sí. Adelante, Sanja. Aquí en Colombia, bueno, por lo mismo, ¿no? Llevamos 26 años de última y los últimos 15 han sido una locura. Hemos aumentado nuestra competencia de manera increíble. Aquí se implementó y de hecho hay una red universitaria que lo implementa. Ha sido complicadísimo porque hay entrenadores, hay jugadores, hay entrenadores y jugadores que por pasar amañan los resultados. Eso ha sido complejo. Sin embargo, nosotros aquí pues hemos generado otras cosas que después les contaremos. El espíritu de juego es algo muy intangible, amigos, muy, muy intangible y tiene que ver mucho con la concepción que tenemos cada uno de nuestras propias vidas. Y por el transcurrir y lo que hemos hecho aquí en Colombia, yo los invito a que no tomemos el espíritu de juego como una herramienta de castigo, sino por el contrario como una herramienta de transformar. ¿Cómo logramos transformar? Creo que ustedes conocen de nuestra historia, digamos, aquí en Colombia, de nuestro conflicto interno. El último de aquí en nuestro país ha cambiado comunidades completas con temas de paz y conflicto, varias cosas. Y no está basado en que usar el espíritu de juego para presionar a un equipo a que cambie o a que mejore o a que evolucione, sino es un proceso que se va a ir dando y que se va dando. De hecho, nosotros deportivamente estamos muy arriba, pero en espíritu de juego hemos decaído. Estados Unidos vivió eso hace mucho rato, nosotros apenas lo estamos viviendo ahora. Y es que a medida que aumenta el nivel competitivo, pareciera que el nivel de espíritu de juego disminuye justamente por buscar el resultado. Lo que decía Edgar en alguna parte de su presentación, cuando, cuando olvidamos el disfrutar, no lo decía así, pero mencionaba, cuando olvidamos el disfrutar, nos enfocamos en la meta o en el resultado, pero no en el camino. Y el camino a veces es o largo o corto, depende cómo te lo disfrutes. Entonces, mi invitación, claramente es muy personal, es a que el espíritu de juego no se tome en cuenta como un tema de desempate, sino por el contrario, que sea un pilar que esté fuera de eso para educar. Y educar desde el castigo, no sé si a ustedes allá en México les ha funcionado, pero aquí no ha funcionado. Educar con castigo no funciona. Y el espíritu de juego, pues no podría tomar, la invitación es a no tomarlo desde allí. Edgar, tienes apagado el micrófono. Aún está apagado. ¿Ahí me oyen? Sí, ¿no? ¿Sí me escuchan? Súper. Un segundo. Listo. Bueno, hay otra pregunta de parte de Esquivias. Dice, ¿hay una manera en que se debería abordar un tiempo de espíritu? Y dice, pregunto porque he tenido dos situaciones distintas. En México, durante un tiempo de espíritu, el problema se trató con todos los jugadores de ambos equipos, haciendo un tipo de círculo de espíritu como el que se hace al final de un partido. En Colombia, durante un tiempo de espíritu, solo permitieron la intervención de los capitanes de espíritu y los jugadores involucrados en el problema. El resto de los jugadores nos quedamos en la línea esperando que se reanudara el partido. Y ya, listo. Ok. Bueno, en mi experiencia, Esquivias, es que, y según yo está regido en el reglamento también, es que los tiempos de espíritu se debe hacer este círculo donde se invite a todos los jugadores a participar y en ese círculo se puedan resolver cualquier
situación que esté afectando el desarrollo, el buen desarrollo del partido. Antes del tiempo de espíritu de juego, hay que tratar de resolver este tema por medio de los capitanes de espíritu de juego. O sea, si yo o algunos jugadores más de mi equipo estamos inconformes con alguna actitud, con alguna conducta del equipo rival, es importante tratar de resolverla a través de mi capitán de espíritu y él deberá comunicarlo al equipo contrario en caso de que la situación no se resolviera de esa manera. Entonces, pues a lo mejor sí, ya valdría la pena pedir el tiempo de espíritu de juego y hacer el círculo donde las personas involucradas puedan participar, pero sí regulado por los capitanes de espíritu. Y con eso tratar de resolver la situación. Hay lineamientos también para lo que podría suceder si no se resuelven esas situaciones, si se sigue teniendo un juego ríspido, a pesar de haber tenido ya un tiempo de espíritu de juego, ¿no? Entonces, igual revisar en el reglamento cuáles son esos lineamientos, esas formas en las que se espera que podamos resolver esas situaciones. Igual no sé si quieran corregirme o todo bien. Perfecto. Listo. Una cosa adicional es que la relevancia que tienen hoy los capitanes de espíritu de juego es fundamental. Una cosa que adicionaría a todo lo que ya dijiste, que está bastante, es muy acertado con lo que el protocolo del reglamento, es que los capitanes, antes de empezar el partido, deberían reunirse a mitad del tiempo. Cuando hay mitad de tiempo, deberían volver a reunirse para retroalimentar, de manera que lo que haya pasado en la primera mitad, si hubo alguna situación o ya se detectó que hay una rencilla por ahí que puede estar ya casi saliendo, se pueda solucionar en la mitad del tiempo, de manera que la segunda mitad pues transcurra en tranquilidad. Aquí en Colombia pues es que hemos hecho muchos experimentos de muchas cosas, entonces bueno, ahí también aprendiendo. Gracias. Edgar, tienes el micro apagado. Ya, creo que ya me escuchan, ¿no? Súper. Entonces, Jaime está pidiendo la palabra. Estoy tratando de quitarle el mute a su micrófono. Si Mine anda por ahí, me puede apoyar. Y si no, Jaime, si tú puedes hacerlo, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Jaime Fuentes, llevo ya algo de tiempo en el Ultimate Frisbee aquí en México, alrededor de 15 años, y me ha tocado pues vivir pláticas de espíritu de juego con algunos de los equipos que lamentablemente se ha llegado, ¿no? Realmente yo no pensé que eso llegara a existir, pero se da. Y creo que ambos equipos deberían, de lo que comentaban, ¿no? Que los capitanes de espíritu realmente se tomen el papel que merecen, ¿no? Porque muchas veces nos ha tocado con el equipo, al momento de hacer los volados, nosotros siempre vamos con nuestros capitanes de espíritu y nuestros capitanes, ¿no? Entonces, hay muchas veces que solamente llega una sola persona a echar el volado, ¿no? Y pues dices, oye, al menos preséntame a tu capitán para saber con quién dirigirme si es que llega a presentarse alguna situación, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, darle el papel que se merece el capitán de espíritu y que realmente se lo tomen en serio, ¿no? Nos ha tocado vivir, como les comentaba, algunos tiempos de espíritu, lo hemos pedido generalmente nosotros y a veces son necesarios y a la gente como que
pues dicen, ¿cómo se va a tener, no? Como que se sienten ofendidos cuando se les dice o se les propone una junta, ¿no? De capitanes. Entonces yo creo que también eso es algo que deben de comentarlos en sus equipos, porque es bastante bueno el estar comunicados, ¿no? El saber con quién me tengo que dirigir para que no llegue a más, ¿no? Es recomendable hacerlo al inicio, definitivamente, porque si no, pues luego van avanzándose y puede haber más cosas, ¿no? A nosotros nos tocó en alguna ocasión que dijimos, pues notamos ciertas cosas contra el equipo contrario y no hablamos, ¿no? Nos quedamos callados, lo platicamos capitán con capitán de espíritu, dijimos, vamos a aguantar, igual y pasa, ¿no? Y el resultado fue que tuvimos tres lesiones, ¿no? Por no actuar en el momento, ¿no? Entonces no es quedarse callado, no es malo el pedir el tiempo de espíritu, al contrario, es algo muy bueno, ¿no? Y si se pueden reunir los capitanes al inicio, pueden platicar ellos mismos, ¿cómo juega tu equipo, no? ¿Le gusta el contacto, no le gusta el contacto, no? Y los capitanes, antes de empezar, decirles, ¿saben qué? Platicamos, llegamos a un acuerdo, no va a haber tanto contacto, no va a haber esto, y entonces ya vas con una idea más, ¿no? Si de momento empiezas a ver que empiezan, bueno, se puede hacer, es válido hacer un nuevo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que quitarnos ese tabú de que, pues como todos los jugadores sabemos el reglamento y debemos respetarlo y tener el espíritu, ya todos lo saben, pues ya no lo tenemos que platicar, ¿no? No, al contrario, hay que poner a chambear a nuestros capitanes de espíritu. Ese es Y mi justamente, comentario. ¿no? Muchas gracias. Y igual, creo que muy acertado. Y como comenta Janet, es parte del protocolo, ¿no? Debería de ser en todos los partidos que los capitanes de espíritu se reúnan y hagan esto que nos estás mencionando. Y también importante que se revisen, permítame, que se revisen los protocolos de qué sucede si no se llegan a resolver estas situaciones en un círculo de espíritu de juego, bueno, en un tiempo de espíritu, porque todavía hay más lineamientos de qué es lo que debe suceder si no se llegan a resolver, si se sigue teniendo un juego ríspido, si se sigue habiendo situaciones que no nos gustan tanto, ¿no? Es la invitación a todos que revisen por ahí. Igual abrir ahí el espacio, igual si alguien más tiene algún comentario, duda, conmigo o con el resto. Hola Edgar, soy Jorge de Candela, yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, yo varias veces he sido capitán de espíritu del equipo y yo en el reglamento entiendo que se debe marcar, solamente se debe hacer un llamado si es influyente en el juego, ¿no? Yo de mi manera de interpretarlo entiendo que hay muchas cosas que igual y no se marcan, pero que a lo mejor se pueden discutir con la otra persona. Por ejemplo, cuando está habiendo mucho contacto entre los jugadores, a lo mejor si a uno no le parece, le puede decir, ¿no? Me ha tocado muchas veces, bueno, no muchas veces, pero sí en varias ocasiones, sobre todo con jugadores y con equipos de experiencia, que cuando nosotros intentamos discutirlo primero entre jugadores, su respuesta es márcalo, para eso está el reglamento, hay que marcarlo. Sí. Entonces ya me deja un poco a la duda entre si es la manera de... Si la manera en como yo veo el problema es la manera correcta de llevarlo a cabo o qué pasa ahí. Si a lo mejor sí tengo que marcar siempre o si es válido intentar resolverlo antes entre jugadores simplemente hablando entre ellos. Claro, lo que es importante, creo, siempre es ser consistente en los llamados y el reglamento nos lo pide, ¿no? Digamos, hablemos un poquito sobre la situación de los travels, ¿no? Si en mi equipo no somos un equipo en el que nos guste marcar mucho el traveling cuando no afecta una jugada, pues hacerlo de esas formas.
pero también comentarte que eso también tiene que ver mucho con la cultura de equipo. Hay equipos en los cuales se fomenta hacer ciertos llamados, no por sacar ventaja, no es lo que quiero decir, sino que se fomenta que se cuiden ciertos aspectos del juego porque es parte de su cultura de equipo. Retomando el tema del traveling o de los picks, ¿no? Hay gente que pide mucho que se hagan esos llamados. Sí es cierto que hay que tener en cuenta que si son llamados que a final de cuentas no van a afectar el resultado de una jugada, pues a lo mejor vale la pena que no se haga el llamado, ¿no? En el caso por ejemplo, del traveling, nosotros tenemos un poco la cultura de que si es un travel, digamos, que no afecta realmente, o sea, el jugador, el rival no me está sacando una ventaja por medio de ese travel para poder lanzar un hop, pues a lo mejor no lo voy a marcar si es un travel muy pequeño de 2, 3 pastitos, ¿no? Aunque viene el reglamento, si yo soy, digamos, muy estricto con la regla, podría decir, movió el pivote esos 3 pastitos, es mover el pivote y podría estar en mi derecho de marcarlo, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con la cultura del equipo, pero también pues considerar eso de que si no afecta tanto la resolución de la jugada, pues quizás vale la pena hacer la doble consideración de hacer o no el llamado. Y bueno, hay un comentario aquí por parte de Janet. Lo que dice el reglamento es que llamarlo y una de las funciones del capitán de espíritu es decirle al capitán del otro equipo que motive a sus chicos a que no lo cometan, porque si llaman constantemente a la misma infracción, el juego sería muy lento y eso es lo que no se quiere. Igual para ahí ahondar un poco más en la respuesta. Entonces, Jorge, no sé si con eso te es suficiente o todavía hay duda por ahí. Ese comentario es de un experto en espíritu de juego y en reglamento. Es Edwin Acuña, que es otro de los líderes del equipo aquí de Colombia. Ah, súper. Muchas gracias. Y gracias por el aporte, todo lo que sea aporte. Nada más que tiene ahí un nombre diferente, parece en el Zoom, ¿no? Ok, entonces, Edwin, ¿no? Súper. Entonces, Jorge, si andas todavía por ahí, nos puedes decir si la respuesta ya es Sí, muchas gracias, Edgar. Súper. Gracias por los comentarios también. Sí. Chicos, muy agradecidos. Yo me voy porque tenemos otra reunión aquí también con temas de Game Advisors. Síganos y pregunten todo lo que quieran, que estamos para crecer y aprender con ustedes. Que tengan una buena tarde a todos y a todas. Gracias de verdad por escuchar. Gracias por compartir. Súper su experiencia. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Entonces, bueno, igual no sé si haya más dudas y si no, bueno, voy a dar un par de minutos y no podríamos quizás dar por terminada la sesión. Jota, ¿tú vas a estar todavía un par de minutos acá? ¿O también te retiras? No. No, sí, yo los alcanzo a acompañar un poquito más. Yo creo que pues igual no nos resta mucho, pero sí, acá los voy a estar acompañando. Súper. Quisiera también yo aprovechar la oportunidad, antes de pasar a la duda de Gabriel. Ha sucedido, y no sé si a ustedes también les ha pasado allá en Colombia, el tema de las porras fuera del campo, que algunas de ellas tienen a veces la intención de ser, pues no sé, un poco, ¿cómo decirlo? Tratar de desorientar al equipo rival, tratar de intimidar, tratar de sacar de ese confort que a lo mejor tiene el otro equipo cuando están en ofensiva a veces o lo que sea. Sí, saber qué tanto se puede considerar como un acto de mal espíritu, hacer una porra que esté intencionalmente siendo ruidosa, siendo, pues no sé, o sea, como muy... no sé si ya me di a entender, pero, o sea, que la intención de esa porra sea sacar de balance al equipo rival, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. El tema obviamente acá se da.
Se da muchas veces también por desconocimiento de algunas personas. Evidentemente, desde la organización de los torneos y desde el punto de vista de Game Advisor, no es un acto de buen espíritu de juego. Digamos que parte del espíritu de juego, o digamos, el reglamento del Ultimate, está dado para encontrarse con la mejor versión del otro equipo, con la mejor versión de tu oponente, de tu rival. Ese tipo de cosas lo que hacen es precisamente tratar de disminuir esa brecha que pueda existir entre el potencial juego del contrario y el juego que eventualmente desarrolla. Acá se ve muchísimo. Hay muchos equipos que, como te digo, cuando recién se conforman, pues han visto que la gente grita y lo entienden. Muchas veces sucede que sí, hay mucha contaminación auditiva, pero que eso genere presión sobre los jugadores. Algunos se dan cuenta de eso y lo sienten muchas veces como un ataque y lo que hacen es tomar en retaliación las acciones A. Entonces ahí es cuando comienzan a hacer este tipo de porras, barras, decimos nosotros acá, para tratar de, sobre todo, de desconcentrar, de desorientar, de meter un poquito más de presión. Entonces, si ojalá estén jugando a mi lado de la línea cuando estemos defendiendo para gritar el lado, para gritar si hubo up, o cuidado con el travel, o cuidado con la distancia, o qué sé yo, ese tipo de cosas sí sucede. ¿Cómo se maneja acá? Eso se maneja acá de manera pedagógica desde movimientos como Game Advisor Colombia, desde lineamientos de las ligas, charlas puntuales, capitanes, clubes, jugadores. La idea es llegar al jugador, al que realmente va a estar en campo de juego y transmitirle la información lo más directamente posible. Y es un tipo de información de ese corte ético del que acabamos de hablar. Es el corte ético de trata de buscar en tu contrario la mejor versión de él, porque si tú le ganas a una persona a la que le provocas una migraña en la línea, pues eso no tiene la misma valía que haberle ganado a un equipo, a una persona que jugó en sus plenas condiciones. Y eso hace parte del juego. Nosotros muchas veces en los equipos, pues digamos que ¿cuál es la recomendación que damos? Claro, tú tienes todo el derecho de hablarle a tu contrincante. ¿Y cuál es la propuesta? Desde el equipo contrario, manejar un silencio prudente cuando están al ataque, a menos de que tengan algo que decir, porque el juego al ataque se da mucho por parte de los jugadores ahí. El juego a la defensa se da mucho por la alerta de la línea también. Entonces, si el equipo que está al ataque, la línea que está al ataque, mantiene su silencio prudente, el equipo a la defensa no tiene por qué estar gritando y vociferando tanto. ¿Sí? Entonces, hay ocasiones en las que es comprensible, es cuestión de perspectiva, pero digamos en el tema pedagógico que se trata antes de la competencia, en los entrenamientos, es busque la mejor versión del contrario, no busque ganarle, como les acaba de dar el ejemplo, a una persona que nunca estuvo enfocada porque los gritos de una persona acá nunca le dejaron pensar cómo iba a sacar el forehand o el back o cómo iba a hacer la finta, cómo debía ser. Entonces sí, para nosotros sí es un tema de espíritu, pero es un tema que muchas veces ocurre por desconocimiento. Entonces hay que tratarlo con pedagogía y hay que tratarlo institucionalmente. Muchas gracias. La verdad es que es súper importante. Se han presentado acá, pues al menos incluso hacia mi equipo se nos ha presentado un par de ocasiones el tema de las porras. Entonces, pues quizás es algo que tenemos que revisar y que como comunidad tomar en cuenta como este aporte, ¿no? Entonces, gracias. Voy a volver hacia la pregunta de Gabo. Él pregunta, ¿qué también visto es de tener algún punto en un partido para explicar a un jugador novato algunas marcaciones? Entiendo que a veces en algún partido se pueden presentar ocasiones que no suceden en un entrenamiento. Yo creo, Gabo, que en primer lugar, pues de tener el punto específicamente solamente para explicarle a alguien, pues no es algo que quisieras hacer o que quisiéramos que sucediera en un partido, ¿no? Como solamente, oye, alto, voy a explicarle, pues como que no. Si ya se detuvo el partido, el jugador novato está involucrado en un llamado en el cual él no tiene experiencia, pues tu capitán de espíritu podría apoyarlo ahí. Entonces, sí, tu capitán de espíritu podría acercarse para asegurarse que la situación se resuelva de la mejor manera y fuera del campo, una vez reanudado el partido y
que tu jugador más novato quizás esté fuera del campo, te puedas acercar a explicarle qué fue lo que sucedió, por qué se resolvió de esa forma, pero sí tratar de que cuando los jugadores lleguen a un torneo, pues ya tengan ahí pues suficiente experiencia para que esas situaciones sean las menos posibles. Por ahí alguien tiene activado su micrófono. Del, no sé quién sea, pero ya, gracias. Igual creo que si con eso resuelvo el comentario de Gabo. Sí, Gabo dice listo, gracias. También hay una pregunta que dice, ¿cómo se hace en caso de que un jugador esté cometiendo constantemente la misma falta, ya habiendo hablado, y esta falta afecta físicamente a nuestros compañeros? Pregunta por parte de Karina Quijada. Justamente lo que estábamos comentando hace ratito sobre los tiempos fuera de espíritu de juego. El primer paso para tratar de resolver una situación que está afectando el desarrollo del juego es acercarte con tu capitán de espíritu de juego, tratar de que lo resuelva con el equipo rival. Si aún no se puede resolver, entonces será prudente pedir la realización del tiempo fuera, bueno, pedir el tiempo fuera de espíritu de juego para hacer este círculo en el cual las personas que han sido involucradas o que han sido afectadas por esta situación puedan expresarlo al equipo rival y puedan intentar resolverlo con el jugador que está cometiendo esa acción que no nos está pareciendo. Una vez que se hace un círculo de espíritu de juego, hay que saber que a partir de ese momento parte del comité de espíritu de juego del torneo debería estar presente para ser testigos del resto del partido, ¿no? Entonces, si es un torneo en el cual no existe comité o consejo de reglas o de consejo de espíritu de juego, pues a lo mejor tendría que atestiguar ese partido una persona dentro de la organización del torneo para que cuidar que después de este círculo de espíritu ya se haya resuelto la situación y no se esté dando más esa situación. También, corríjanme si me equivoco, por favor, esta persona tendría la facultad de incluso suspender el partido si ve que se está saliendo de las manos o incluso, bueno, ahí no se puede hablar un poco a ciegas quizás, pero creo que también tiene la facultad de suspender a un jugador del partido si esa persona todavía no es, o sea, es la que está afectando el desarrollo del partido como puntualmente y no está acatando las indicaciones, no está acatando el requerimiento del otro equipo y está haciendo justamente poniendo en riesgo a los jugadores, pero eso lo tendría que revisar. Igual si JI tiene o alguien un aporte extra sobre esto, se los agradecería. Bueno, no, nada, creo que lo dijiste perfecto y me parece importante recalcar en eso, en una parte de la pregunta que hacía, que era, esta falta afecta físicamente a nuestros compañeros. Creo que eso es, o sea, la segunda vez que suceda de forma reiterada tiene que suceder o un llamado, la repetición al llamado o ahí mismo lo que suceda, violación, y si vuelve y sucede el tiempo de espíritu para poder corregir. Creo que muchas veces nos hace falta entender que este tema del espíritu de juego en cuanto a los llamados no es un tema de capricho, sino es un tema de profilaxis del juego. Nosotros no podemos permitir que hayan 2, 3 lesiones para llamar un espíritu de juego. De hecho, es lo último que queremos y sabemos que pueden ocurrir lesiones como en cualquier deporte, pero que no ocurran por la negligencia nuestra de no hacer un llamado o de no pedir un tiempo de espíritu. Entonces, siempre actuar de esa forma preventiva, así como en el juego estamos actuando de forma preventiva. Y como muy bien ahorita lo estaba explicando Edgar, el tema de si yo sé que este salto puede ser riesgoso, prefiero no hacerlo. Sucede lo mismo acá. Si yo sé que esta situación puede llegar a más, prefiero hacer el llamado en este momento. Entonces, ténganlo en cuenta como eso, también como un aspecto
del apegue a la regla, sino como un aspecto de profilaxis con su equipo. Porque si vuelve a suceder y se lesiona una persona de su equipo o una persona del equipo contrario, uno va a decir, joder madre, estuvo en mis manos y no lo hice. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Igual, pues sí, tener en cuenta que lo primero que tenemos que cuidar es nuestra integridad física, ¿no? Entonces, hay que agotar todos los recursos que están contemplados en el reglamento para cuidarnos. Bueno, parece que ahora ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiera tener una intervención. Ya estamos cruzando la barrera de las 2 horas, entonces parecería justo quizás empezar a concluir, a menos que alguien más quiera participar de nuevo o... Pues sí. Bueno, pues... un comentario déjenme leerlo. Grupo de reglas del torneo también puede censurar a un jugador individual o equipo de forma oral por escrito, alterar o anular el resultado de cualquier evento o pedir que un evento sea reproducido parcial o totalmente. En el caso de una violación de conducta muy grave, el TRG puede, después de la descalificación de un jugador o equipo de la competencia, referir el asunto para su posterior revisión y acciones sancionadas a la Comisión de Honor y Justicia. Ahí está textualmente, nos lo comparte Tao Mitre, que era un poquito lo que estaba hablando. Muchas gracias, Tao, por tomarte ahí el tiempo para compartirnos la regla tal cual lo dice, ¿no? Entonces, ahí está más que claro cómo se tendría que resolver y hasta las instancias, incluso hasta las que se podrían llegar con tal de incluso pues, castigar, que es lo último que queremos en temas de espíritu de juego, ¿no? Castigar a un equipo, castigar a un jugador. Si recordamos la parte inicial del espíritu de juego, hablaba justamente eso, ¿no? De que no se tenían contempladas sanciones graves hacia un jugador por justamente la parte de que se confía que todos los jugadores se apeguen al reglamento en su totalidad, ¿no? O sea, lo más apegado que se pueda al reglamento. Entonces, gracias, Tavo, gracias, Jota, también ahí por el aporte. Pues sí, ya cruzando la barrera de las 2 horas, parecería justo entonces concluir. Es claro que hay dudas siempre acerca del espíritu del juego, tiene que ver a veces con la subjetividad o con desconocimiento, inexperiencia, pero no importa la razón por la cual podamos tener dudas en temas de espíritu de juego, lo importante es tener las ganas y la disposición de tratar de aclararlas a ti mismo, a tu equipo o al equipo rival, a veces también pasa, ¿no? Entonces, la invitación de parte de los compañeros colombianos a su grupo está, de parte mía y de parte de Ultimate México, les vamos a pues tratar de generar más este tipo de espacios para que podamos seguir platicando temas, resolviendo dudas, y pues nada, muchas gracias a todos los que se conectaron, se tomaron el tiempo de estar presentes, de escuchar un poquito de lo que tenía que decirles o quería platicarles. Y pues gracias también a Ultimate México, gracias también a Minerva por el apoyo y a María Laud que ayudaron aquí mucho con la organización. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos, espero que nos haya sido de utilidad, hayamos aprendido, yo aprendí bastante también y listo, gracias a todos.